Buenos días. A continuación vamos a mostrar el desarrollo de un sistema de control on-off. Los integrantes son José Sánchez, Gustavo Ramírez, Dani Mayorga, Robinson Camacho. Pertenecemos al curso DM5E de la materia Electrotecnia. Mostraremos el desarrollo del sistema de control de temperatura on-off, el cual por medio de un sensor podemos regular la temperatura del sistema, donde la regulación puede estar encendida o apagada. Donde podemos comparar la temperatura real a la temperatura del control deseada. Un controlador de temperatura cambia la salida solo cuando la temperatura atraviesa el punto de ajuste. Este tipo de controladores lo podemos utilizar en diversas partes de la industria, como en la industria avícola, en la industria de cultivos florales, igualmente en sistemas de control de temperatura automotriz. Estos sistemas se implementan a nivel de la industria. Podemos tener un control con respecto a las temperaturas que se requieren para el desarrollo de un producto o funcionamiento de una máquina. En la construcción de este circuito vamos a utilizar un LM35, un condensador de 10 microfaradios, un sistema LM324 o potenciómetros de 20, 10 y 50K, resistencias de 1 y 2 kiloohmios. También utilizaremos un relé de 12 voltios, un bombillo incandescente 60 watts, cable duplex calibre 12 o 14, una clavija macho, jumpers machos, una protobar, cable UTP y una fuente de voltaje. Después de haber hecho el montaje de nuestro circuito encima de nuestra protobar, podemos identificar que corresponde a las etapas de un amplificador operacional conectado junto con un relé de 12 voltios. De igual manera, tenemos una caja con una bombilla incandescente o un elemento calefactor que funciona con corriente alterna, un sensor de temperatura LM35, el cual vamos a ubicar en el mismo ambiente que el de nuestro bombillo. Lo que buscamos es que nuestro bombillo transfiera energía térmica al ambiente y este sea captado por nuestro sensor de temperatura. Podemos obtener información de la temperatura que hay presente. Esta medición en el circuito es transferida a un seguidor de voltaje, donde de allí pasa a un amplificador no inversor que nos permite tener una ganancia de voltaje, donde al tener en el circuito un potenciómetro junto con una configuración de resistencias nos permite ajustar el valor deseado de la ganancia de un rango que puede ir de 1 hasta los 22 voltios. De esta forma el voltaje transferido ya amplificado llega hasta el comparador con el voltaje de referencia que representa la temperatura que exista dentro de la caja. Si la temperatura que hay dentro del interior de la caja es menor que la temperatura deseada, entonces va a generar un voltaje alto que activa nuestro relé, donde simplemente cierra el contacto para que se encienda nuestro bombillo incandescente y de esa manera poder aumentar la temperatura interna. Si por lo contrario la temperatura está por encima del nivel deseado, entonces vamos a obtener un voltaje bajo, es decir, 0 voltios, que es lo que hace desconectar el interruptor del relé, donde apagará el elemento calefactor y de esa forma simplemente por transferencia térmica, por la pérdida de calor, va a bajar la temperatura. De igual forma, gracias a los potenciómetros podemos variar el voltaje en nuestro circuito, el cual está compuesto por una resistencia de valor total constante a lo largo de la cual se mueve un cursor, que es un contacto móvil que divide las resistencias totales en dos resistencias de valor variable y cuya suma es la resistencia total, por lo que al mover el cursor una aumenta y la otra disminuye. A la hora de conectar un potenciómetro se puede utilizar el valor de su resistencia total o el de una de las resistencias variables, ya que el potenciómetro tiene tres terminales, dos de ellos en los extremos de la resistencia total y uno unido al cursor. Por último, resaltamos nuestro amplificador LMC324, que es un circuito integrado amplificador operacional cuádruple con entradas diferenciales verdaderas. Está compuesto por cuatro amplificadores operacionales de alta ganancia diseñados para trabajar con fuente de alimentación simple. Sin embargo, también son capaces de funcionar con una fuente de alimentación doble. Tiene ventajas sobre los amplificadores operacionales convencionales en aplicaciones de fuente sencilla de alimentación y puede trabajar con voltaje de alimentación desde 3 voltios hasta 34 voltios. Es de bajo consumo de energía, aproximadamente 1,5
del consumo de un LM741 convencional. Se puede utilizar para aplicaciones tales como bloques de ganancia DC, amplificadores y en cualquier circuito típico con amplificadores operacionales, los cuales ahora son más sencillos de implementar utilizando alimentación simple. Por ejemplo, el LM324 puede funcionar directamente a la tensión de 5 voltios, tensión utilizada habitualmente en electrónica digital sin necesidad de implementar otra fuente de alimentación doble. Por último, queremos mostrar el funcionamiento de nuestro circuito on-off.